particular de alguna empresa, sino una iniciativa del gobierno nacional. Luego, rápidamente, la actividad de la empresa, la experiencia que hemos tenido en el mercado europeo, qué encontramos, qué dificultades se nos presentaron a lo largo de todo este tiempo y finalmente cómo las enfrentamos. Y dejo en el aire sonando algunos retos que tenemos todavía con el sexto punto. Entonces, ¿cómo nació el sector exportador de frutas en Colombia? Me preguntan muchísimo la gente siempre que salgo a alguna charla. A finales de la década de los 80, Planeación Nacional decidió incluir las frutas exóticas en su plan de exportaciones con el fin de buscar destruir esa estructura monoexportadora que tenía el país, dependiendo en una gran medida de las exportaciones mundiales de las exportaciones de café, y generar una oferta exportable de nuevos productos. ¿En qué basó Planeación esta decisión? En 4 premisas. En ese momento el volumen del comercio mundial de frutas fue una premisa que tomó mucho peso para ellos porque era algo así como 27% más que las exportaciones mundiales de café. Entonces les pareció que eso era un punto muy válido. La posición estratégica de Colombia, que está situada en cerca de los grandes centros de producción y consumo. La diversidad geográfica del país. Tenemos valles, montañas, desiertos, selvas. Tenemos una diversidad increíble que nos permite producir frutas, una gran variedad de frutas, casi durante todo el año. Y por último, había una tendencia mundial hacia el consumo de los productos frescos, naturales, una especie de rechazo hacia todo lo que tuviera colorantes, químicos y demás. ¿A qué se dedica Caribbean Exotics? Caribbean Exotics es una empresa constituida en Medellín, se dedica a la exportación de fruta exótica fresca. La columna vertebral de la empresa son 500 pequeños productores de frutas que están diseminados por todo el departamento. Tenemos un departamento comercial y logístico en la empresa, una planta de selección y empaque, casi toda conformada por mujeres cabeza de familia, quienes seleccionan los productos, los empacan y luego se ponen en esos camiones refrigerados que ustedes ven ahí para llevar a Puerto de Santa Marta y luego finalmente el cliente en Europa recibe después de unos 12 o 14 días de tránsito. Para que tengan una idea somera, el sector exportador de frutas en Colombia es muy pequeño, a pesar de que tenemos una experiencia vasta en este mercado. Somos más o menos unas 8 empresas que regularmente estamos exportando todas las semanas del año y hemos venido creciendo en exportaciones. Más o menos en el 92, que fue donde arrancó la exportación en forma continua, se exportaron, qué sé yo, $200.000 o algo así, y ha venido creciendo año a año. Ustedes ven ahí una llamada de atención en verde, la primera fue en el 2002 o 2003, cuando pasamos de exportar vía aérea a exportar vía marítima. Y luego un bajón por allá en el 2009, con motivo de que el mercado se afectó un poco por la crisis económica mundial. Hoy en día se exportan entre 55 y 60 millones de dólares al año entre todas estas 8 empresas de estos productos: uchuva, tomate de árbol, granadilla, maracuyá, pitaya, gulupa, y ahí están en estas cifras también incluidos algo que el país exporta más modestamente en cítricos, aguacate, papaya, fresa, melón, etc. No incluye banano, obviamente. Bueno, ¿qué hizo el gobierno nacional una vez definió que este sector era un sector interesante y que había que apostarle? A través de su oficina comercial en Hamburgo, contactaron el sector importador de frutas de Alemania, le dijo a Proexport: este es el mandato, vamos a promover las frutas exóticas colombianas y ustedes tienen que hacer posible este milagro, digo yo, porque la experiencia era cero. Inmediatamente se invitó un sector exportador de frutas alemana a Colombia, se les mostró las frutas, se les mostró los usos culinarios que tienen todas y quedaron fascinados. Al otro día ya querían el primer embarque de frutas. Pero ¿qué había? Estábamos nosotros que no teníamos idea del mercado. ¿Qué encontramos?
Se dice con muy a menudo que tenemos una variedad de frutas muy grande, pero en realidad frutas con características de calidad suficientes para el exigente mercado europeo no había una cantidad importante. La fruticultura que se practicaba en Colombia era muy convencional, no había paquetes tecnológicos desarrollados para cada cultivo, había escasa producción tecnificada, los sistemas de cosecha y poscosecha muy rudimentarios. A veces el producto salía bueno y en poscosecha se arruinaba por una mala práctica. Aplicación de agroquímicos sin control. Nuestros campesinos estaban acostumbrados a usar agroquímicos y de una manera arbitraria, pues prácticamente sin control. Si la fruta no quedaba chorreando manzate, les parecía que faltaba químicos. Había muy bajas productividades, altos costos de producción, no existían empaques. Nosotros fuimos a las cartoneras, bueno, un empaque para exportar granadilla. ¿Qué? No, pues aquí tenemos para exportar banano, melón, no, pero eso no existe. Entonces empezamos desde cero a desarrollar junto con las cartoneras los empaques que tenemos hoy en día. Y había también muy baja disponibilidad de transporte aéreo. A Proesport le tocó hacer una alianza estratégica con Lufthansa para tratar de subvencionar un poco y empujar este sector, y pactaron unos precios especiales para que Lufthansa nos llevara las frutas al mercado europeo. Desde el mercado europeo, ¿qué encontramos? Allá encontramos un desconocimiento total de las frutas colombianas, era obvio, nunca habíamos exportado a ese país, a esos países. No sabían cómo se consumían, íbamos a una feria y cuando uno menos se pensionaba en el stand, ya un señor le había pegado un mordisco a una granadilla, con cáscara y todo, porque no, pues, ellos tienen frutas, muchas frutas, pero casi todas frutas que se consumen con la piel, que tienen un huesito adentro y no más. Entonces mordían la granadilla y pues qué trabajo para decirle, no, sáquese la cáscara, no. Eso era un desastre, no tenían idea cómo se comían, para qué servían, absolutamente. Las diferencias culturales también fueron una barrera. Europa no es un solo país, cultura de jugo no existe como tenemos nosotros en Colombia. Ellos, si mucho, se toman un jugo de naranja y acompañan las comidas con una copa de vino, delicioso. Nosotros todavía tenemos esa cultura de jugo, pues basada obviamente en la cantidad de frutas que tenemos disponibles. Había un desconocimiento total del canal de comercialización. Llegábamos a los mercados y veíamos las granadillas negras, horribles, pero no teníamos autoridad para decirle al del supermercado, señor, retire la fruta de la góndola porque esa fruta ya no sirve, porque no éramos nosotros quienes les vendíamos, les vendían los importadores europeos. Entonces no había ese contacto directo ni con el consumidor, como para enseñar un poco, como para decir, señor, esta fruta tiene este u otro problema. Bueno, ese fue un problema también que tuvimos que empezar a resolver. Los términos de la negociación fue otro problema. Empezamos a vender en consignación, tranquilamente mandábamos la fruta, el cliente en Alemania muy querido, deducía de la venta todos sus gastos, lo que se botó, lo que nos sirvió, lo que no se vendió, sacaba su 30% de utilidad por derecha y nos mandaba a nosotros el resto, que en muchísimas ocasiones ni siquiera cubría nuestros costos de producción. En fin, las grandes distancias, todo eso. Entonces empezó un aprendizaje forzoso de la mano de Proesport muy interesante. Empezamos a asistir a todas las ferias y eventos mundiales a aprender, a ver qué hace el uno, qué hace el vecino, cómo vende, cómo empaca. Absolutamente de cero empezamos. Y Proesport acá en Colombia también planeó unas capacitaciones muy importantes donde nos enseñó a nosotros desde cero, de conocer los términos de negociación, de conocer y aprender cómo participar en ferias y exposiciones internacionales, cómo hacer un plan de mercadeo. A todo eso nos sometimos. Todos estos dificultades y problemas que fuimos encontrando por el camino, llegamos a la conclusión de que había una forma de enfrentarlos y era desarrollando y poniendo en práctica lo que tenemos hoy en día en la empresa que nos enorgullece, y es un modelo de alto impacto social que está basado en investigación profesional,
desarrollo de proveedores, trabajar y capacitar a los campesinos hasta el punto de llevarlos a las certificaciones internacionales que son bastante exigentes, y la construcción de un sistema integrado de calidad. A eso nos hemos dedicado en estos últimos años. Para eso hemos participado en muchos trabajos de investigación profesional y muchos trabajos para hacer ese desarrollo de proveedores que necesitamos hacer con nuestros pequeños productores campesinos. El primero que hicimos, los voy a mencionar someramente, fue el manejo integrado de plagas y enfermedades de la uchuva en campo y pre y post cosecha. Obviamente aprovechando la investigación, los recursos que son limitados para investigación profesional que tenemos en Colombia. Usamos recursos SENA Ley 344, recursos de Asofrucol, recursos de Proespor, recursos de la Gobernación de Antioquia, en fin, y algunas iniciativas propias y recursos propios de la empresa. Entonces, el segundo trabajo que hicimos fue mejoramiento de calidad y productividad en 5 huertos productores de mango en Colombia para exportación, cuando creíamos que podíamos exportar mango y que podíamos ser competitivos. Ya sabemos que no. Hicimos luego un trabajo muy importante que se llamó comportamiento de cargas mixtas de frutas en contenedores refrigerados, que nos ayudó a dar el paso para pasar de transporte aéreo o transporte marítimo. Hoy en día el 80% de la fruta exótica que sale de Colombia sale vía marítima. Luego hicimos una evaluación técnica y comercial de un tratamiento cuarentenario de frío que nos impone Estados Unidos para admitir la uchuva. Hicimos una evaluación de empaques de uchuva con atmósferas modificadas. Certificamos el primer grupo de 30 productores de fruta pequeña en Antioquia en la norma Global Gap. Y este año recientemente recibimos también la certificación Fair Trade para el primer grupo de productores. Certificaciones que tenemos obviamente la ISO 9000, la Global Gap, que es exigencia del sector privado europeo, Fair Trade, y tenemos también la certificación BASC, que es más que todo para Estados Unidos. Como ya tengo poco tiempo, me voy a saltar esta parte del Global Gap y quiero ya dedicarme a que hablemos un poquito de este tema. ¿Qué sigue? ¿Qué hay en el camino? ¿Qué retos tenemos? Les cuento que la legislación europea todos los días es más exigente. O sea, el reto no se ha acabado, no hemos llegado a un punto de equilibrio, digamos, en certificaciones, tenemos que seguir trabajando. Ya hay inclusive restricciones no solo para el uso de agroquímicos, sino también para el uso de desinfectantes. Ya tenemos unos países que nos están literalmente respirando en la nuca: competencia, Ecuador, Perú, Chile, México, ya son países que están empezando a producir estas frutas nuestras. Entonces tenemos que ponernos las pilas, tenemos que trabajar de la mano todos los involucrados en las cadenas de agroindustriales, tratar de definir unos modelos de asociatividad que nos permitan hacer una gestión muchísimo mejor al interior de las cadenas productivas y agroindustriales. Hay un trabajo pendiente que quiero dejarles que entiendan. Como no pude explicarles bien la certificación Global Gap, tiene un capítulo muy importante en donde restringen la aplicación de químicos en Colombia a los cultivos que van a exportarse a Estados Unidos. Aquí hay una desigualdad muy grande, un trabajo muy importante por hacer. Hago un llamado a la Unión Europea, hago un llamado a Colombia, que empecemos a trabajar estos temas que nos quitan mucha competitividad. Por ejemplo, fresa, en un producto como abamectina le permiten 0.1 miligramo por kilo de residuos químicos en Europa, mientras que uchuva y pasifloras 0.01, eso es casi producir con 0 agroquímicos, eso es casi producir orgánico, y también con otros productos. Entonces es necesario sentarnos, hablar con ellos y tratar de buscar una igualdad también para que nos traten de la misma forma que tratan a otros países. La fresa se consume directamente con piel, mientras la uchuva, por ejemplo, y la granadilla tienen cáscara que se les quita, o sea que inclusive deberían ser límites de residualidad inferiores y son superiores. Muchas gracias.
Buenas tardes a todos, mi nombre es Javier Cárdenas, soy gerente y uno de los fundadores de Sapia. Nosotros comenzamos a trabajar formalmente en el 2002, en ese nombre la compañía se llamaba Piel Ácida. Como en la presentación que se hizo, nosotros comenzamos trabajando productos hechos con cáscara de naranja deshidratada. Entonces, pues es una historia bastante interesante, bastante larga, y es mi socia que comenzó la empresa. Ella vio un cofrecito hecho en este material de Uruguay, le pareció muy curioso. Ella, siendo médica, pues graduada y todo, le encantó el producto, llegó a su casa, hizo un juguito de naranja, trató de hacer un producto similar a este y se dio cuenta que el material pues era un material muy diferente. Se maravilló y comenzó a hacer muñecos, flores, angelitos, bueno, un sinnúmero de productos. Y durante, no sé, ella hizo esto en 1997 y hasta el 2005 fue el centro de la empresa los productos hechos en cáscara de naranja. Esto pues lo traigo a colación porque la gente nos preguntaba, y pues me preguntaban a mí, yo estudio ingeniería industrial y yo hago la parte más como racional, la parte de planeación, de producción, de mercadeo, y al ver a mis compañeros en multinacionales y en otras empresas era como, ¿cómo puede vivir usted de cáscara de naranja? Entonces, pues es una historia muy interesante en la que ninguna idea, ningún sueño, pues está hecho, se puede desechar, y realmente hay mercado, creo que para todo, desde que se haga de la forma correcta, siguiendo unos pasos, una metodología. Y algo que pues he aprendido en este proceso es que hay que hacer las cosas bien, pero sin afán, porque todo requiere trabajo. Entonces, este primer slide es pues unas fotos de nuestro catálogo actual. Nosotros trabajamos solo con materiales reciclados o naturales. Trabajamos mucho con semillas del país, con la tagua, con azaí, bueno, con diferentes semillas. Trabajamos también, toda la línea de arriba son bolsos, billeteras, accesorios hechos en neumático de camión reciclado. Esto pues es una más o menos tendencia mundial. Hay otras empresas que los producen aquí en Colombia, también producen en El Salvador, en India, pero pues lo que nosotros tratamos es de siempre generar el valor agregado en el diseño, en el color, en infinidad de cosas que le damos al cliente. En el medio tenemos la línea de joyería que les mostré, y en la parte de abajo tenemos una línea de cuero que tiene un componente de contaminación muy inferior al cuero normal, porque es un cuero que se saca como de la segunda capa del cuero, que se llama carnaza. Entonces es un cuero como más rústico, etc. Yo pues más que presentarles la empresa, lo que quería mostrarles era pues cómo ha sido mi experiencia, los tropezones y pues lo que hemos aprendido durante este tiempo. Entonces aquí en las diapositivas les voy a mostrar rápidamente. Esta fue una de las primeras ferias que fuimos en Alemania. La primera fue en el 2002 y fuimos compartiendo un stand con 10, 20 empresas colombianas, pedacito chiquitico. Nosotros fuimos porque Proexport nos ofreció la ayuda, nosotros pagamos la mitad, ellos la mitad, entonces dijimos, pues, ¿por qué no? Nunca lo teníamos en mente, pensamos que nunca íbamos a volver. Afortunadamente salió un pedido chiquitico que más o menos nos ayudó a solventar los gastos, y de ahí en adelante comenzamos a ir. Este es un stand compartido entre nuestros productos, que son los de cáscara de naranja a la derecha, y otra empresa de velas en la izquierda. Entonces, como pueden ver, pues no teníamos techo, no teníamos nada, los muebles los llevábamos desde Colombia. Este es el siguiente año. Entonces, unas sillitas de un color, unas sillitas de otro color. Yo ahorita lo veo y no, a lo re pobre. Y es que cuando tú estabas hablando, son tantas similitudes y tantas cosas que le pasan a uno
sectores totalmente diferentes y todo, pero es lo mismo. Ah, bueno, no, total. En esta me di cuenta que no valía la pena ir de corbata a la feria, fue otro aprendizaje muy importante. Entonces, hacía mucho que no utilizaba corbata. Aquí ya este año llevamos, las paticas son cajas de cartón, que las llevamos aplastadas en la maleta. Y las otras cositas pues MDF, colgábamos todo, tratamos de llevar ya como foticos para que se viera más bonito. En este ya nos lanzamos al gasto, entonces nos fuimos a IKEA y compramos muebles. Pero como pueden ver, la luz está pegada. La verdad yo creo que ahí sí no pasamos ninguna certificación europea, porque las luces las pegamos como con un clip gigante, que eso pues más ilegal no podría ser en esa feria. Y este ya fue una vez que pues ya vendíamos más. Los primeros 5 años siempre crecíamos en espacio, pero las ventas que generamos nunca, siempre perdíamos. Entonces tocaba el resto del año arañar y tratar y seguir, y bueno, ya en este estamos con clientes más fijos, más estandarizados, y con ayuda de ProExport, con ayuda de otra ONG, nos dieron, bueno, si tú eran $2.000 más que harían, y yo no, pues una exhibición, y realmente ya aquí se ve mucho más impactante, y aquí logramos tener 4 empresas haciendo todo un hall de Colombia, que lastimosamente con la revaluación, con la crisis y todo, seguimos nosotros siendo la única empresa que va a esta feria de Alemania. Este ya es uno de los últimos stands, pues viendo del primero al último, que es un cambio radical. De hecho ya tenemos marcas registradas, logos, colores, diseño, bueno, y realmente algo que nos hemos dado cuenta, pues nunca hubiéramos podido comenzar con este tamaño, pero sí es muy importante la planeación, muy importante preguntarle a la gente, tener entrevistas con otros empresarios. Al comienzo como que a uno le da pena, no sabe dónde buscar, pero a nosotros nos ha gustado mucho que los empresarios son personas muy abiertas, sobre todo los empresarios que siempre han comenzado desde chiquitos y han ido creciendo. Nosotros últimamente nos hemos entrevistado con el dueño de Toto, el dueño de Krebs, y son personas que pues no le van a cobrar a uno nada, le ayudan mucho, le dan su experiencia. La experiencia es lo más valioso. Todas las cosas que te pasaban a ti nos pasan a nosotros, el desconocimiento de los empaques. Primera feria mandamos florecitas de naranja, nuestro primer pedido, 1.000 euros. No se nos ocurrió que de pronto se podían dañar, metimos 1.000 florecitas en una caja, margaritas con 6 pétalos pegaditas. Cuando llegaron allá, si sobrevivieron 10 fueron muchas. Entonces, pues esas experiencias son las que nos han hecho crecer. Los mismos clientes nos han llevado a desarrollar nuevas líneas, y definitivamente yo creo que lo más importante es lanzarse al agua. No hay ninguna técnica, nada, el mercado le va diciendo a uno, pero si uno trabaja pues fuerte, es responsable, hay que oír mucho a los clientes, hay que cumplir. La diferencia cultural es terrible, porque yo no sé por qué, pero es como uno siempre llega tarde, los pedidos siempre llegan tarde, los proveedores siempre le llegan tarde a uno, la aerolínea también llega tarde porque le dicen, aunque sea mentiras, que metieron flores y le sacaron lo de uno, que le metieron frutas y le sacaron lo de uno. Entonces, de verdad, yo creo que eso es lo más importante para conquistar los mercados. Y adelante, pues, si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, pues con mucho gusto. ¿Está el resto de la presentación? ¿Cuál es su presentación?
Alegría Activity, o Diego Rodríguez también. Bueno, ese es un trabajo impresionante. Nosotros al comienzo recogíamos como en el barrio a la gente que hacía jugo en sus casas, porque el problema es que la cáscara toca trabajarla el mismo día o si no se daña. Ya con el crecimiento y todo, lo que hicimos fue conseguir gente que hace jugo de naranja, que eso también es muy interesante pues para los europeos y para la gente en Estados Unidos, bueno, en otros países, porque pues eso no existe. Entonces, aquí hay mucha gente que hace jugo de naranja en las mañanas, lo vende, entonces nosotros tenemos ya una persona que va en la moto, recoge todas las cáscaras, le quitan la parte de adentro y nosotros compramos solo ya las cáscaras. Pero ahí la complicación es que, por ejemplo, no sé, si uno hace vestidos de baño, entonces pide tantos metros que le lleguen, los puede guardar y todo. Nosotros tenemos que calcular muy bien para no quedarnos con mucho, porque no lo alcanzamos a trabajar o nos quedamos con mucho inventario, y que no sea muy poco, porque si no entonces no les sirve a las personas guardarnos las cáscaras. Entonces es como un proceso bastante dispendioso. Buenas tardes, mi nombre es Diego Rodríguez, yo soy el director general y socio de la empresa Alegría Activity. Les voy a contar un poco la historia nuestra, que es al revés, es desde España hacia Colombia, y empezó hace 10 años esta aventura empresarial. Yo estaba en España montando una empresa de telecomunicaciones, terminé todas mis obligaciones allí, me reuní con el señor Juan Jesús Alegría, un gran amigo. En su momento tenía su empresa que llevaba unos 5 o 6 años en el mercado. Nosotros nos dedicamos al desarrollo de campañas promocionales, pedagógicas, informativas, pero todo basado en unidades móviles. Entonces, en ese momento nos reunimos Juan Jesús y yo, y empezamos a pensar qué más se podía hacer, y yo, como ya llevaba 10 años viajando, un poco cansado de ser extranjero, le dije, hombre, Juan Jesús, yo me devuelvo para Colombia, y él me dijo, pues montemos esto. Y yo, bueno, listo, montemos esto en Colombia, pero primero venga a Colombia. Este país hace 10 años era otra cosa completamente diferente. Entonces empezamos desde ahí, sobre todo, no tanto por él, sino por su familia, porque le decían, hombre, ¿usted qué se va a ir a hacer a Colombia? ¿Qué riesgos va a tomar allá? Entonces, digamos, uno de los primeros retos que tuvimos hace 10 años fue convencer a la gente que aquí se puede venir, que aquí se puede trabajar, que hay ciudades interesantes. Yo soy del eje cafetero, yo soy de Armenia, entonces llegué y me lo llevé para Armenia, una finca, rico, piscina, entonces el hombre relajado. Me lo traje para Bogotá, estuvimos un par de reuniones acá, y después lo llevé a Medellín, otro par de reuniones allá, toda una semana trabajando, viendo qué se podía hacer, y definimos empezar nuestra aventura acá. Como les decía, nosotros nos dedicamos al desarrollo de experiencias, pero estas experiencias lo que buscamos es que sean itinerantes y que sean muy cercanas a la gente, y eso lo hacemos a través de unidades móviles promocionales, unidades móviles pedagógicas, unidades móviles informativas, pero todas adecuadas a medida a lo que quiere el cliente. Aquí hay algunos ejemplos en estas imágenes de lo que hacemos, de los clientes más recientes, como lo son Bancolombia, que llevamos trabajando 6 años ya con ellos, el BVA, que llevamos un par de años, la Alcaldía de Medellín, que hemos tenido proyectos de alfabetización digital, ahora tenemos proyectos de salud, en en educación sexual, en vacunación, en temas de nutrición. En Ecuador, en este momento, tenemos un proyecto grandísimo de alfabetización digital a nivel nacional. Entonces, todo esto muy bonito, que creo y soy convencido de que lo que hacemos es muy bonito, pero como han dicho aquí los compañeros, esto toma muchísimo trabajo. Hace 10 años esto fue una aventura empresarial que empezó desde cero. Yo llegué con mi familia desde el apartamento donde vivía, un estudio que tenía ahí,
empiece a trabajar. Después teníamos una oficina, después una bodega de 300 metros y haciendo el esfuerzo de convencer a la gente acá, y esto tan diferente, de que esto funcionaba para este país, de que se podía hacer, y nosotros sin un mecánico, sin una bodega, sin nada, empiece desde cero. Ahora tenemos un montaje de casi 3.000 metros cuadrados, tenemos unas 40, 50 unidades móviles en circulación. Hemos tenido proyectos en Venezuela, aunque no los buscamos proactivamente, nos buscan los clientes, y hace un par de años no vamos, nos buscaban los clientes para ir a Venezuela. Aquí en Colombia sí estamos muy concentrados, trabajando con campañas desde La Guajira hasta Ipiales, y como les decía, hemos crecido localmente o regionalmente hacia Ecuador. Hace poco la Organización Internacional de Telecomunicaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, le dio al Ministerio de Telecomunicaciones un premio por la campaña que nosotros estamos haciendo. Entonces ha tenido un esfuerzo tremendo. Al nacer la empresa hace 10 años, que este año legalmente cumplimos acá en Colombia 10 años, antes de eso yo contacté a un abogado y le pregunté que si esto se podía hacer en Colombia. Me dijo que no. Entonces cambié de abogado, porque alguno te tiene que decir que sí. Entonces el segundo abogado, ya un gran amigo, me dijo: Diego, si esto se puede hacer, obviamente sin mucho presupuesto, pues para preguntarles, porque si no le mandan a uno un discurso tremendo. Entonces me dijo que sí, y empezamos a trabajar, trajimos una unidad desde España, la adecuamos acá, y esa fue la primera, casi regalando, lo mismo que ha pasado aquí, no casi, regalando todo, regalando el servicio, mostrando que esto se puede hacer, pero para la foto. Ahí lo más importante para nosotros era la foto. Tómese la foto con tómese la foto con y ya el próximo le decía: vea, la presidencia hizo esto, la alcaldía hizo esto, y no había que decirle que no pagaron. Entonces ya luego empezamos a cobrar, y ahí empieza otra vez el desbarajuste de los precios, porque los precios en ese momento en España, pues bollante, pagaban por lo que fuera, mientras que nosotros aquí pedaleando fuertemente, y siempre el socio encima: venga, eso está muy barato, eso está muy bueno, sigue encima diciendo que es muy barato, pero el problema de los precios. Ya logramos estabilizarnos, y ahí vamos de a poco creciendo con muchísima calma. Yo digo que el demonio está en los detalles, y es así. Ahora Miriam decía que no es complicado. Posiblemente no es complicado, pero sí hay que trabajar muchísimo, hay que asesorarse muy bien, hay que escuchar a la gente, a los clientes. Las culturas son diferentes. Uno a veces o en España, y uno también a veces sin conocer piensa: hombre, hablamos español, esto es la misma cosa. No es la misma cosa. Los ritmos son completamente diferentes. A mí un proceso acá toma 2 años trabajarlo para cerrar un cliente. En España en su momento se tomaba mucho menos tiempo. Entonces los ritmos son diferentes, y luego la parte administrativa es dificilísima, la parte de facturar y poder cobrar, y entonces luego que hay que pagar el IVA, hay que pagar impuestos a no sé dónde. Y cuando nos da por exportar desde acá, la ventaja que hemos tenido nosotros es la ubicación de Colombia, entonces lo tomamos como punta de lanza para llegar hacia otros países. Entonces Ecuador, por carretera, llegamos sin problema, Venezuela igual. Justo en este momento tengo una compañera nuestra en Lima haciendo un par de presentaciones que nos están buscando para hacer unos proyectos. Y antes lo que nosotros empezábamos con proyectos de 2 meses, 3 meses, que eran proyectos muy exitosos para nosotros, ahora son proyectos de 2 años, 3 años, 5 años, de mediano y largo plazo. Lo que hace eso es validar lo que nosotros hacemos, y nos da mucha satisfacción, porque empezamos a tener una perspectiva muchísimo mayor en el largo plazo, y obviamente mucha más credibilidad hacia lo que hacemos. Y por último, ya para no alargarme, el otro tema para los que se van a aventurar de aquí para allá, de allá para acá, en un tema empresarial, es la gente. Es complicadísimo tener a la gente, es complicadísimo conseguir gente, y más cuando los presupuestos de una pyme como la nuestra son muy ajustados. Entonces escoger la gente es importante. Tómense su tiempo en escoger la gente, porque uno a veces, por el afán de que necesita un ingeniero de no sé qué ni todo esto, se acelera y lo contrata, y a las 2 semanas se fue el hombre o la mujer, y terminó uno formándolo, terminó uno pagándole, y vuelva y empieza el proceso. Entonces
igual estoy a disposición para ustedes, las preguntas que quieran, y la idea era contarle un poco la experiencia nuestra en todo esto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Wilson Carrillo, soy el gerente financiero para Colombia y Venezuela de DSM Nutritional Products. Comienzo por decir rápidamente, y en virtud del poco tiempo que tenemos, qué es DSM. DSM es una compañía holandesa con capital 100% holandesa. Éramos anteriormente Roche, no somos muy conocidos en el mercado por el nombre de DSM, pero cuando nos referimos a Roche, de pronto refrescamos la mente de muchísimas personas. Roche en algún momento, y básicamente en el año 2000, decidió vender un segmento de negocio, el segmento de vitaminas, y DSM a nivel mundial evaluó como una buena oportunidad esta negociación, y así fue como en muchos de los países compró este segmento de negocio llamado inicialmente Roche Vitaminas. Nació como Roche Vitaminas en el año 2001, quiere decir que llevamos 13 años en el mercado colombiano, no así la experiencia, porque la experiencia la traíamos acumulada de Roche justamente. Traemos en el mercado cerca de 100 años de experiencia. Jurídicamente como DSM estamos desde el año 2001, es decir, que llevamos 13 años en el mercado. Estuvimos digamos en las instalaciones de Roche por cerca de 10 años, o algo como una especie de hijos, porque estábamos utilizando sus premixes, sus plantas, sus personal, sus procedimientos, sus políticas, y definitivamente una de las decisiones de nuestra corporación, una de las decisiones de Holanda, nuestros accionistas principales, fue invertir en Colombia. Invertir en Colombia porque habían demasiadas ventajas comparativas con respecto a otros países. Antes de profundizar un poquito en eso, les comento que salimos de Roche con una inversión presupuestada de 4.5 millones de dólares. Salimos para Tocancipá porque teníamos ciertos beneficios tributarios, principalmente en tema de ICA, bajo ciertas condiciones, por supuesto, que teníamos que cumplir. Y eso fue un gran aliciente, pero habiendo salido para allá nos independizamos en términos de nombre. Ya no éramos Roche, sino éramos una compañía multinacional que se llamaba DSM Nutritional Products. Cambió su razón social y desde el año 2003 estamos trabajando como DSM Nutritional Products. En realidad el nombre DSM no tiene nada que ver con lo que hoy hacemos. Nuestro objeto social principal, nuestra operación principal consiste en la producción de premezclas vitamínicas para salud y nutrición animal y para salud y nutrición humana, también para cuidado personal. Por ejemplo, esto último, lo que vendemos son productos semiterminados, materias primas, productos finales para nosotros, que son utilizados por otros terceros, clientes de nosotros en procesos de manufactura para determinar o para fabricar un producto final. Nuestras vitaminas están incluidas dentro de este tipo de productos. En el caso de personal care, por ejemplo, o de cuidado personal, les puedo mencionar los maquillajes normalmente que nosotros usamos, los bloqueadores solares, los champús, las cremas. Todo esto tiene las vitaminas de DSM. Comercialmente no tenemos un nombre de DSM, excepto en un producto que ya les comento, pero somos reconocidos por la calidad de nuestros productos y por la forma como trabajamos con ellos, comprometidos por supuesto con la sostenibilidad, entre otros el medio ambiente. A nivel mundial, no sé si se alcanza a ver, estamos en casi todos los países, en menor proporción en Sudamérica, pero si ustedes logran ver el mapa y los puntos de ubicación, tenemos casi en todos los países ubicaciones, centros de distribución y plantas. Principalmente para hablar de plantas en México, Brasil y Colombia tenemos plantas de nutrición y salud humana,
plantas de nutrición y salud animal, a diferencia de todos los otros países de Sudamérica en donde se tienen simplemente plantas de salud y nutrición animal, y por tanto desde allí, más adelante les comento, puede ser una oportunidad que nos genera o que nos brinda el Tratado de Libre Comercio para poder ensanchar, para poder ampliar nuestros negocios de venta hacia países de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea. Nuestro foco principal y uno de nuestros pilares, por supuesto, una de nuestras estrategias dentro de 4 que tenemos, es trabajar en las economías de high growth performance, high growth de alto crecimiento, de acelerado crecimiento, como son por ejemplo China, India y Sudamérica. Son los centros principalmente, o el foco en donde los accionistas o los inversionistas de la compañía tienen actualmente intereses bastante fuertes de inversión en virtud de los resultados operativos, financieros y de mucho éxito que ha dado la compañía a nivel mundial después de la compra de el segmento de vitaminas a la compañía Roche. Somos en general cerca de 24.000 empleados a nivel mundial y nuestras ventas más o menos parecidas para los años 2012 y 2011 ascienden a 9.1 billones de euros en el año 2012 y 9.48 billones de euros en el año 2011. 9.1 en el año 2012. No ha sido un crecimiento bastante importante con respecto al año anterior debido a las dificultades económicas y financieras que se han presentado en los mercados a nivel mundial. Sin embargo, insisto, nuestro principal objetivo es la venta de premezclas vitamínicas que nos ayudan a fortalecer o a dar un mayor más agregado a la nutrición de productos de consumo animal, de productos de consumo humano y por supuesto para cuidado personal. Nuestra misión está generada o está enfocada de acuerdo con las necesidades de la gente a nivel mundial y nuestra misión es tener vidas brillantes para la gente de hoy, para nosotros, para nuestros hijos, pero también para los hijos de nuestros hijos y también para los hijos de nuestros hijos, es decir, para las generaciones futuras. En eso estamos enfocados y por eso hemos estado utilizando una estrategia bastante importante que se relaciona con 4 pilares fundamentales, que es básicamente la sostenibilidad, importantísimo en términos de responsabilidad social, también la innovación. Somos una compañía bastante innovadora. Nosotros anteriormente en el año 0 éramos una compañía de minas, por eso el nombre de DSM, Dutch State Mines, pero de acuerdo con la innovación generada a través de los tiempos, hoy ya no somos una compañía de minas, hoy somos una compañía de ciencias de la vida y ciencias de los materiales. En Colombia básicamente comenzamos cerca de 10 personas con ventas en el 2001 de 10 millones de dólares. Después, con el tiempo y con los cambios que han habido estructurales de mercado, de planeación, etcétera, etcétera, tenemos ventas aproximadas de 45 millones de dólares, parte de ello, el 50% de ello, de salud y nutrición animal, 48% salud y nutrición humana y el resto productos de cuidado personal. Desafíos para el ingreso a Colombia. Por supuesto que cuando se hizo la adquisición a nivel mundial y particularmente hablando de Colombia, hubo diferentes desafíos que tuvimos que evaluar, que nuestros inversionistas evaluaron para el ingreso al mercado colombiano, porque entre otras no es política de la compañía que se realicen inversiones en infraestructura. En ningún país de Sudamérica y casi en ningún país de Europa nosotros tenemos inmuebles o instalaciones o plantas propias. Digamos, la estrategia y política de la compañía es que siempre han sido por arrendamiento. Sin embargo, en Colombia vieron grandes posibilidades, a diferencia de todos los otros países, por diversos factores que motivaron a los inversionistas de la compañía a invertir y hacer una inversión bastante fuerte, diría yo, en la infraestructura que hoy tenemos ubicada en Tocancipá. El presupuesto comenzó con 4.5 millones de dólares y terminó casi en 9 millones de dólares nuestra inversión. Por supuesto, ese fue el valor
costo de nuestras instalaciones, pero el valor comercial de esta planta hoy supera el 100, 200%, estoy hablando de 18 millones de dólares. ¿No funciona? ¿Nos dañó la presentación? Mientras tanto comento que digamos uno de los principales objetivos, aparte de ver la compañía como un ente empresarial, por supuesto son los objetivos principales, pero aunado a eso hay un sentido de responsabilidad social y es nuestros productos, la forma o el compromiso que tiene DSM a nivel mundial para la producción de nuestros productos, en donde emitimos niveles de carbono muchísimo o muy bajos. Estaba en una meta en cerca del 80%, hoy tenemos el 94% de no emisión de carbono, y eso genera pues por supuesto una gran alegría en términos de compromiso con nuestro ambiente, nuestro planeta, y en general responsabilidad social. Estamos interesados no solamente en el aspecto económico, sino también en crear una ayuda de nutrición para toda la gente de Colombia, para toda la población de Colombia, y no solamente de Colombia, pero también a nivel mundial. Y principalmente estamos, por ejemplo, trabajando con organismos del gobierno, con el gobierno directamente, con el World Food Program, Programa Mundial de Alimentos, en donde conjuntamente estamos diseñando programas para ayudar a la población, a la nutrición de la población menos vulnerable, más pobre en Colombia. Eso es un proyecto bastante bonito de responsabilidad social que estamos trabajando no solamente en Colombia, sino también en Perú y en Ecuador. Desafíos, para dos últimos slides, porque creo que estoy tomando demasiado tiempo. Desafíos, cuando ingresamos a Colombia, cuando la compañía matriz decidió hacer la inversión excepcionalmente en Colombia, se evaluaron algunos desafíos, algunos de los cuales hemos logrado enfrentar positivamente, otros de los cuales todavía estamos trabajando. Por ejemplo, la complejidad de los documentos para las importaciones de certificados sanitarios por lote de planta. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí para la importación de productos nos piden certificados sanitarios de los países de origen donde nosotros importamos nuestras materias primas o nuestras premezclas. En esos países, voy a colocar un ejemplo, México no tiene ni idea qué son estos certificados sanitarios, y si no emiten, o no es por lo menos obligación emitir estos certificados sanitarios, si no es obligación y no los emiten, difícilmente nosotros podemos completar nuestro proceso de importación, y toma tiempos importantes y costos importantes que van en contra de los intereses de la compañía. Exceso de inspección y calificación en nuestras importaciones. Cuando nosotros hacemos una importación, a propósito que el 90% de las importaciones las traemos justamente de Holanda, de nuestra casa matriz, es un proceso bastante dispendioso de nacionalización. Nos toma 10 días nacionalizar un producto con los costos que eso implica. Si lo comparamos con países como Perú, que toman un día, y como países como México, que toman 2 días, quiere decir que realmente necesitamos mucho que hacer en Colombia para mejorar los procesos de importación y ser mucho más eficaces y eficientes en todos estos procesos, que por supuesto redundan en disminución de costos para la compañía. Vigilancia de producción nacional e importaciones. Sentimos que las vigilancias para nuestros productos fabricados aquí en Colombia, nacionales, son mucho más estrictos, por ejemplo, por parte del INVIMA, que los propios productos que son importados. Hemos tenido regulaciones bastante fuertes, auditorías bastante fuertes, condiciones bastante fuertes para que nosotros podamos aprobar las auditorías y los cuestionamientos efectuados por el INVIMA y otros requerimientos de control, y vemos que para efectos de las importaciones los requerimientos no son tan estrictos como o comparados con lo que se produce nacionalmente.
Vigilancia de producción nacional y de importaciones es más o menos lo mismo. Un punto más abajo es el costo de los fletes terrestres en Colombia. Yo no sé si pasa para todos ustedes o para todos los importadores, pero un costo de transporte de fletes de Cartagena a Bogotá cuesta $3.500 un container, mientras que si yo hago una importación desde Venlo, que es nuestro centro de distribución, desde la casa matriz en Holanda a Cartagena, cuesta $2.000. Es decir, es mucho más reducido el costo de importar desde el propio Venlo, que es Holanda, que desde Cartagena a Colombia. Eso es debido principalmente, o entre otros factores, a los costos elevados de nuestros combustibles, a la mano de obra en ocasiones elevadas y definitivamente al subdesarrollo en términos de infraestructura vial y eventualmente férrea y marítima. Alto costo de combustible, ya lo mencionaba, y también quisiéramos, que no hemos podido tener hasta ahora, transparencia en licitaciones. Y oportunidades. Cuando hicimos la inversión aquí en Colombia, lo que se evaluaron fueron algunas oportunidades que no teníamos en otros países y por lo cual realmente fue base de la decisión de la inversión en Colombia de los $9 millones que acabamos de hablar. Incentivos del gobierno para activar la economía, como por ejemplo la desgravación de las partidas arancelarias para muchos de los productos, entre esos el nuestro. Beneficios tributarios, por allí mencionaban a comienzo en la mañana que teníamos unos beneficios tributarios por importaciones de bienes de capital. Infortunadamente, con la reforma tributaria que recientemente se dio, estos beneficios fueron cancelados, anulados, entonces no pudimos hacer provecho de ellos. Y teníamos en su momento contratos de estabilidad jurídica que nos aseguraban que las condiciones acordadas de nuestra inversión no fueran a cambiar y después fueran más gravosas para Colombia. Incentivos como inflación controlada, en donde pues en los últimos años hemos tenido promedios de 3-4%, bastante bueno en nuestro punto de vista. Estabilidad económica, estabilidad política, recurso humano calificado, que eso es uno de los puntos importantísimos que Holanda consideró para invertir en Colombia. Confían en la mano de obra del trabajador colombiano, confían en la responsabilidad, el compromiso y los conocimientos técnicos, y fue uno de los puntos importantes de su decisión. Y por supuesto, de últimas pero no menos importante, el ingreso en el mercado colombiano nos da la oportunidad de contribuir, como es el objetivo de DSM, en la cadena alimenticia, en la cadena nutricional de toda la población colombiana y, bueno, si vamos fuera de Colombia, pues en toda la población a nivel mundial. Por último, ¿qué oportunidades vemos con el TLC? Hay muchas oportunidades si lo vemos desde el punto de vista macro, y ustedes deben saber más que nosotros mismos de cuáles son las grandes oportunidades que se generan con la implementación o acuerdos de tratados de libre comercio, pero en esta ocasión lo particularizamos o lo enfocamos básicamente a la operación de DSM. Capacitación de nuestro personal, por supuesto, se abre una gran oportunidad. Nosotros tenemos profesionales muy importantes con mucho conocimiento para ejercer su función técnica y demás, pero sabemos que con la experiencia y con la capacitación que nos pueden dar compañías de mucha experiencia como las que están basadas en entidades o en países europeos, nos van a ayudar a desarrollar aún más nuestros proyectos, más aún teniendo en cuenta una de nuestras estrategias básicas, que es la innovación. Eso va a ser un punto fuerte que desde ya estamos viendo cómo nos vamos a capacitar, cómo vamos a enviar gente para mejorar su capacitación, pero también cómo va a venir gente desde esos países a Colombia a transmitirnos sus conocimientos y experiencias. Facilidad en el tránsito de países de la Unión Europea, no sé, o por lo menos no he escuchado hasta ahora la flexibilidad en términos de visa y de permisos hacia los otros países, pero yo supongo, como pasó con el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos, que van a haber algunas flexibilidades y facilidades para la gente que quiera pasar, negociar o estar con alguna actividad planeada en estos países de la Unión Europea. Y oportunidad de ventas, por último. Nosotros somos la única planta en el mundo de DSM que tiene una certificación de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas, BPM farmacéutica, buenas prácticas de manufactura farmacéutica. No la tiene ninguna de nuestras compañías afiliadas a nivel mundial, y esto lo vemos como una gran oportunidad para desde Colombia, que es donde tenemos la planta,
y las certificaciones, comenzar a exportar a los países de la Unión Europea, masificar nuestras ventas, ayudar en el desarrollo, en la nutrición de la gente vulnerable y no vulnerable de estos países, y impulsar no solamente para estos países sino para otros países, como con Rusia lo estamos haciendo actualmente, ventas de productos, un único producto que por ejemplo tenemos para consumo directo, que son las chispitas nutricionales, que son como bolsitas de azúcar, que simplemente con un gran contenido de vitamina, que simplemente se vierten en cualquiera de las comidas, en el arroz, y se ingieren directamente, y son de muchísima capacidad nutricional. No tienen mucho mercado o marketing, no es tan conocido, pero sabemos que es un producto excelente y que estamos trabajando desde ahora no solamente en Colombia, sino también en países como Bolivia, Perú, Ecuador y ahora en Rusia. Muchas gracias. Gracias. Se nos ha hecho el tiempo encima, así que voy a hacer unas preguntas generales para todos, no hace falta que contesten todos, y voy a dar también la oportunidad al público si quiere hacer alguna pregunta, pero realmente con muy poco tiempo porque se nos ha echado el tiempo encima. Creo que es importante ver casos de éxito, de experiencias tanto colombianas como europeas que han podido instalarse o llegar a la otra parte, en algunos casos realmente muy artesanal, me parece muy interesante. Y yo sí que quería preguntar, lo primero, cuando he dicho que no es tan complejo el mercado europeo, es verdad, y es verdad que hay que asesorarse muy bien. ¿Dónde se encuentra esa información? Es decir, ¿cómo ustedes logran conseguir esa información? Y también me parece muy importante qué ventajas, qué valor añadido va a tener el acuerdo comercial respecto a la situación actual. ¿Cómo ven ustedes que va a evolucionar las relaciones comerciales, las oportunidades que ustedes ya han conseguido, cómo van a estimularse? Y finalmente, una pregunta rápida, ¿por qué eligieron en un caso el mercado europeo y en otro caso el mercado colombiano? Se ha dicho que Colombia puede ser una plataforma exportadora, que es una de las ventajas que vemos, pero ¿por qué Colombia y no otro país de la región? Y en el caso europeo, ¿por qué el mercado europeo y qué diferencia al mercado europeo respecto a otros mercados con los que Colombia ya tiene, por ejemplo, un TLC, como el caso de Estados Unidos? Con respecto a esa última pregunta que hiciste, en el caso de nosotros es muy claro, porque cuando inicialmente el gobierno incluyó las frutas exóticas en el plan de exportaciones de ese cuatrenio, estábamos pensando en que nuestro mercado objetivo era nuestro mercado natural, que es Estados Unidos. Obviamente no vamos a exportar a los países vecinos porque todos tenemos más o menos los mismos climas, las mismas frutas, las mismas cosas, pero Estados Unidos era el mercado natural y se pensó en exportar allá. Pero desafortunadamente Colombia tiene mosca de fruta, que es una plaga de la cual Estados Unidos se cuida mucho de alguna infestación de mosca de fruta y prohíbe por esa razón la entrada de frutas exóticas colombianas, con muy pocas excepciones. Banano es una que ustedes conocen, la uchuva ya recibió admisibilidad, pero con un tratamiento cuarentenario de frío. Entonces casi que obligadamente tuvimos que mirar a Europa. Ese era el otro mercado grande que había y teníamos que tratar de orientar nuestras exportaciones allá con todos los inconvenientes que ya les mencioné. Gracias. ¿Algún comentario más de las otras empresas? Sobre la primera pregunta de dónde encontrar ayuda, a nosotros ha sido de gran ayuda el apoyo de las oficinas comerciales, en este caso la oficina comercial de España en Colombia, en el proceso, sobre todo en el proceso comercial y de generación de contactos. Me imagino que lo mismo pasa con ProExport en otros países, eso es un gran apoyo, llegar porque ya tienen toda la información y le ahorran a uno muchísimo tiempo buscándola y los contactos también los tienen y le pueden ayudar a uno a llegar a las empresas o a instituciones que uno quiere llegar. En el caso de nosotros, como ya lo he mencionado y no me canso de decirlo y de explicarlo, ProExport ha sido definitivo en el trabajo que hemos logrado, tanto así que el director de ProExport Hamburgo que les mencioné en esa época se volvió prácticamente como un papá con nosotros. Nos llamaba, nos regañaba, nos decía que con ese tipo de frutas y con esa calidad que estábamos mandando nunca íbamos a poder satisfacer las exigencias de ese mercado.
en alguna oportunidad mandamos granadillas en una caja de cartón y la dividimos con icopor, porque nos pareció que el icopor es un material, digamos, que beneficioso, no calienta, no enfría, es neutro, y no nos dimos cuenta que a pesar de eso la fruta no queda completamente fija en una celda, sino que quedaba como volteando. Y con el movimiento del avión y demás, las frutas llegaron con una raya negra en todo el centro, por todo alrededor la granadilla con una raya negra, y el director de Proespor Hamburgo nos llamó furioso y nos dijo que él había pedido granadillas y no satélites, que era ese aterradoras cajas, frutas. Entonces Proespor para nosotros se ha sido definitivo en este trabajo. Gracias. ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? Bueno, muchas gracias. Para Ana Gabriela, me parece muy interesante el ejemplo. Eso es un tipo de asociatividad extendida de tipo horizontal, que se llama. Creo que inclusive Acopia Antioquia ha manejado pues, proyectos PRODES que tienen un formato muy interesante. Digamos que cuando empezó el proceso, de acuerdo con lo que nos explicaste, pues fue algo realmente innovador. En este momento, pues ya como también dijiste, otros países están empezando a hacer competencia de ustedes y seguramente porque están desarrollando formatos similares asociativos. Entonces, las dos preguntas son, desde la perspectiva de innovación a nivel de asociatividad, ¿cómo le están trabajando ahora? Y la otra es, digamos, si ese modelo ha sido exitoso, ¿lo están replicando, trabajando o están invitando a empresas que generan fruta para que se asocien con ustedes? Básicamente eso es, o sea, si ya están trabajando con otras empresas y si ese modelo, digamos, de asociatividad también lo están innovando un poco más. Muchas gracias. Bueno, como yo mencioné, nosotros venimos trabajando mucho en investigación profesional y obviamente en innovación tecnológica y en mejorar las productividades de los cultivos. La agricultura convencional de Colombia estaba muy atrasada. Ustedes saben que el campo en Colombia, a raíz de la violencia y todos los problemas que tuvimos, había estado muy abandonado. Entonces, cuando nosotros empezamos a promover con los campesinos de nosotros estos proyectos de asociatividad, fue muy importante poderles ofrecer a ellos una estabilidad que básicamente le da un contrato agrícola que firmamos con ellos. Es un contrato agrícola donde se pactan las obligaciones de las dos partes, o sea, nosotros como exportadores en qué les tenemos que cumplir a ellos y ellos como productores con qué calidad tienen que cumplir, con qué requisitos, si se tienen que certificar o no, cómo se pacta el transporte. Es más, el contrato tiene una cláusula penal. Obviamente, si nosotros como empresa no podemos exportar el producto del campesino, pues ellos nos podrían hacer efectiva una cláusula penal. Y nosotros a ellos también si nos incumplen. Obviamente nunca hemos tratado pues de demandar a un campesino, ni mucho menos, pero eso le da como cierta estabilidad y cierta seriedad al negocio, y ellos mientras tengan un contrato firmado, que sepan que las cantidades que producen las compra la empresa, las exporta y les paga, ellos se sienten muy bien. Y entonces estos modelos de asociatividad se han ido digamos que proyectando a otras regiones del país, a otros productos, no solamente ochuga, gulupa, granadilla, tomate de árbol. Yo veo que ahora hay asociatividad también de pequeños productores en aguacate y en otros productos que tienen un potencial exportador importante. Entonces básicamente es eso, es tratar de que construyamos unas empresas rurales en las cuales quien produzca y quien se preocupe de la producción sea el campesino, y que esté en asociatividad con los entes o las entidades o las empresas que hacemos la comercialización en el exterior. Hay una señorita por aquí. Buenas tardes. Me presento, yo soy Jenny Astrid Camelo, soy docente actualmente en la Universidad Santo Tomás, y a lo largo del día he estado escuchando cómo los empresarios buscan oportunidades para salir. Desafortunadamente, dentro de toda la conversación he quedado algo perpleja
porque no veo que los empresarios tengan en cuenta un factor fundamental, y es que en el extranjero hay 5 millones de colombianos, de los cuales yo hice parte. En estos 5 millones de colombianos los empresarios tienen una posibilidad y es un nicho, porque en mi caso yo vivía en Italia, uno conoce el mercado, el caso de las frutas. Entonces, exportar lulo, el lulo en Italia no existe, una granadilla cuesta 2 euros cada granadilla. Entonces, cuando yo organicé a los colombianos como comunidad, me encontré con que ni el ministerio, ni Proexport, ni la Cámara de Comercio italiana, nadie nos puso atención cuando yo estaba haciendo las ferias para promocionar productos colombianos. Estos 5 millones de colombianos, obviamente no todos son profesionales, pero es un conocimiento directo del mercado que se tiene, ¿sí? Muchos de estos colombianos estamos saliendo al extranjero a formarnos y por vía de la crisis también estamos regresando, pero ese conocimiento está quedando quieto porque no nos contratan como asesores, como consultores en todos los campos, no solamente a nivel industrial de ingenierías, sino también en campo de humanidades. Y estos 5 millones están esperando más que por un empleo, por una consultoría o una asesoría, porque conocemos el mercado directamente y no hay posibilidades. Entonces, más allá de salir y buscar oportunidades comerciales a través de Proexport, uno de mis consejos es busque a las comunidades locales donde va a exportar, donde se va a dirigir, porque si no, pues obviamente Proexport puede saber mucho de comercio, pero realmente el colombiano que está allá sabe qué se come, si el lulo es viable o no es viable y cómo es viable. Yo resulté vendiendo lulo pelado, envasado en frasquitos, y me iba muy bien porque el lulo es exótico. Una uchúa recubierta de chocolate amargo cuesta 1 euro hace 5 años. Calculen el mercado de la uchúa. Pero nadie nunca me paró atención, entonces queda uno como, bueno, tengo un pocotón de background detrás mío, 10 años de haber vivido en Italia, pero yo no veo que los empresarios utilicen ese nicho que son 5 millones de colombianos afuera y en España o en Italia o en Portugal, que son mercado y es una oportunidad para ustedes, para conocerlos, y nos encuentran en Facebook, colombianos en Torino, en mi caso, colombianos en Madrid, colombianos en Roma. Somos unos grupos que individualmente de la voluntad nos formamos, porque sí o porque no, pero nos formamos. Y ahí estamos y no cuesta, es gratis. Entonces los invito a que piensen en esos 5 millones de colombianos que están afuera. Gracias. Gracias. Tenemos, yo creo, el caso de un empresario colombiano que está aquí ahora y que estuvo en el extranjero viviendo, ¿verdad? Entonces creo que eso sí que puede ser un buen ejemplo de un empresario que ha utilizado el conocimiento que aprendió en Europa. Yo quería contarte que varios de nuestros distribuidores son colombianos que viven en Estados Unidos o en países de Europa, y realmente lo que dices es cierto, que ustedes tienen el conocimiento, pero más que esperar que los contratemos por una consultoría, por esto, yo creo que también es valioso, y los invito a todos ustedes que ya conocen los productos colombianos y están allá, a que se vuelvan empresarios. A lo que tú dices, que vendías lulo, pues crea tu empresa de importación de frutas, aquí tienes al productor, porque, me ha dicho, algo que yo me he dado cuenta es que uno no puede esperar a que las cosas le caigan. Uno tiene que buscarlas, uno tiene que salir, uno tiene que venir a estos eventos, tiene que hablar con la gente, y la gente que ha viajado tiene una ventaja impresionante sobre la que no ha viajado. Entonces yo creo que es una invitación para que también la gente que está afuera nos busque a nosotros como proveedores, porque nosotros pues ya estamos poniendo los productos, son productos que se venden, que ya están comprobados. Entonces ahí están las puertas abiertas. Me parece muy válido y muy importante tu planteamiento. Te admiro mucho, estás contratada. La verdad es que hay que entender por qué las frutas llegan costosas a Europa. Un lulo hasta ahora solo se puede mandar vía aérea, vía marítima es bastante difícil, porque hay veces uno del supermercado a la casa ya llega el lulo blandito, ¿cierto?
Es una fruta que no se conoce, es una fruta que hay que enseñarle a la gente. Colombia, entiendo que es el primer país consumidor en el mundo de licuadoras, porque aquí tenemos tanta variedad de fruta que justifica tener una licuadora. En Europa, primero, no hay mucha cultura de jugo, y segundo, en las casas no hay licuadora. Yo, tratando de convencer a un cliente que me comprara lulo, le dije, no, es que vengamos a su casa y yo le explico cómo se come el lulo, porque lo probó y me dijo, ay no, eso tan ácido, no sé qué. Ellos están acostumbrados a frutas mucho más dulces que las nuestras, pero sin embargo aceptó el reto. Fuimos a la casa de él y yo le dije, bueno, y a ver la licuadora. Ah, no, licuadora aquí no, ¿eso qué es? No tienen licuadora en muchas casas, el ama de casa europea no cocina. Entonces, a veces tratar de vender un producto como el lulo, que es fantástico y tiene un sabor maravilloso, pero para que la gente lo consuma en forma directa, así sea en trocitos o lo que sea, es un poquito difícil, porque habría que agregarle azúcar. La gente hoy en día se cuida mucho del azúcar, en fin, no es tan fácil, no es como creyéramos que porque hay colombianos ya nos van a comprar la fruta. Y solamente para que tengas una idea, ¿cuánto vale en este momento un kilo de fruta a Europa vía aérea? Vale 2,35 centavos por kilo. Entonces calcula el valor al que llega. Fuera de eso, llega por un canal de comercialización que no lo podemos destruir, existe y lo conocemos, es el importador mayorista, y lleva 30% de utilidad en el bolsillo, ¿cierto? Entonces, hay veces es difícil de explicar ese planteamiento tuyo y por qué ocurren las cosas, pero para todo hay una respuesta, y la verdad me parece maravilloso tu ensayo, y yo creo que podemos seguir tratando de insistir en eso, porque Italia es el país que menos fruta nos compra de toda Europa. Gracias, señora. Pues usted me explicará qué cara tiene el lulo, porque yo nunca he visto un lulo de mi vida. Y soy italiano. Muchas gracias a los ponentes. Quería comentarle que entiendo que hace bastante calor, entonces hemos puesto el turbo al aire acondicionado y tendría que refrescarse un poquitito. Entonces, muchas gracias a Miriam García Ferrer, nuestra moderadora, muchas gracias a los ponentes. Ahora hacemos un refrigerio de unos 15 minutos y volvemos prontito. Muchas gracias.